Bueno, vamos a seguir hoy con esta, con esta serie de espíritus felices, en esta segunda parte, en el capítulo 2. Y hoy nos toca hablar del doctor Demer. El doctor Demer, unas veces me saldrá bien, otras no. eh, Nos traen en este capítulo como uno de los espíritus felices y eh, nos trae esta situación, ¿no? Del espíritu feliz después de desencarnar. También nos va a traer otras cuestiones, las comunicaciones del doctor Demer, porque él nos va a hablar del magnetismo, nos va a hablar de la cura a través del magnetismo espiritual puro, y con él vamos a ver a tocar otros temas aparte de las comunicaciones. También vamos a ver que aunque no conocía personalmente a Kardec, sí se conocían, se carteaban y se apreciaban, según vamos a ver en estos mensajes. Eh, Primero, Kardec nos va a hablar del doctor Demer como persona, cómo era él. Más adelante nos va a hablar de cómo era él como espírita y nos va a traer algunas comunicaciones. Y Kardec nos va a decir que era un médico homeópata muy distinguido, que era muy apreciado por su forma de ser y que había ganado el aprecio de las personas que vivían, de sus conciudadanos de la ciudad de Albi, que era de donde vivía el doctor Denner. Era una persona muy bondadosa, muy caridosa. Él asistía a los pacientes, tuvieran o no tuvieran cómo pagarle. Incluso les llegaba en algún momento a facilitar de forma gratuita las medicinas y llegaba incluso a más. En algún caso, incluso les proveía de las necesidades materiales que pudieran necesitar, porque según nos dice la comunicación, algunas veces eran de más utilidad a lo mejor la comida que los medicamentos. Y se decía de él que fue el cura de Ars de la medicina. Después, en esa segunda parte de la comunicación, va a hablar de él como espírita y nos va a decir que el señor de Meg abrazó el espiritismo de forma muy entusiasta, que encontró, como muchos, ¿no? En el espiritismo las respuestas, la clave para contestar a los problemas y las cuestiones eh, que tenía y, y estas cuestiones que muchas veces él había buscado la respuesta en la ciencia y en otras disciplinas, ¿no? Que era una persona muy despierta y un investigador, y por ello
él pudo absorber y comprender muy rápido toda, toda la temática del espiritismo. Y así se hizo un gran divulgador. Que nos dice Kardec que a través de la correspondencia que se estableció entre ellos, tuvieron una relación de mutua simpatía. Y, como vamos a ver ahora, el, el día que se enteraron de la muerte del doctor Demer, él falleció el 25 de enero del 65 y ellos se enteraron de su muerte el 30 de enero, 5 días después, y recibieron esta comunicación ese mismo día, donde, donde él dice, aquí estoy. Cuando todavía estaba vivo, asumí el compromiso de manifestarme, en caso de que fuera posible, para estrechar la mano de mi querido maestro y amigo, el señor Allan Kardec. La muerte le transmitió a mi alma ese pesado sueño que se denomina letargia. No obstante, el pensamiento permanecía en vela. Me quité de encima ese funesto entorpecimiento que prolonga la turbación que sigue a la muerte. Me desperté de un salto y realicé el viaje. Qué feliz soy. Ahora no estoy viejo ni enfermo. Mi cuerpo era apenas un disfraz impuesto. Soy joven y bello, con esa eterna juventud de los espíritus, sin arrugas que surquen su rostro y cuyos cabellos no se encanecen en el paso del tiempo. Soy liviano como el ave que atraviesa un rápido vuelo el horizonte de vuestro cielo nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo y me inclino, como átomo que soy, ante la grandeza, la sabiduría y la ciencia de nuestro Creador, ante las maravillas que me rodean. Soy dichoso, estoy en la gloria. ¿Quién podría en alguna ocasión describir las espléndidas bellezas del ámbito de los elegidos, los cielos, los mundos, los soles, su rol en el gran concierto de la armonía universal? Pues bien, lo intentaré, maestro. Voy a realizar un estudio de ellas y volveré a depositar junto a vos el homenaje de mis actividades como espíritu que anticipadamente os dedico. Hasta pronto, Demer. Él aquí al principio de su mensaje, pues nos habla, ¿no?, de lo que sintió y que, se quitó de encima ese entorpecimiento, ¿no?, evitando esta prolongación de la turbación que sigue la muerte y despertó y de un salto realizó el viaje. Lo que nos viene a traer esta información, ¿no?, de que el saber lo que es eh, la inmortalidad del alma y lo que nos pasa cuando desencarnamos es una información muy valiosa y sobre todo, bueno, el señor Demer sería una persona con mucho merecimiento también, por supuesto, pero tener el pensamiento donde tiene que estar, ¿no? Eh, no tener esa negatividad en el pensamiento y el pensar con frialdad, mire, he desencarnado, aquí estoy, como hizo él, ¿no? Siempre salvando las distancias, claro, del merecimiento de cada uno, pues le ayudó a quizás avanzar más rápido en esta conciencia de,
después de desencarnar, ¿no? Después, estas dos comunicaciones siguientes que vamos a ver, nos dice Kardec, que son del día 1 y 2 de febrero, van a hablar de enfermedades que afectaron a él y a su esposa. Y dice que aunque tengan un carácter personal, ellos la van a dar publicidad porque van a servir como prueba de que el señor Demer era tan bueno en su condición de espíritu como fue cuando era hombre. Y la primera dice: mi buen amigo, tened confianza en nosotros y mucho valor. Esta crisis, aunque agobiante y dolorosa, no será de larga duración, y con los tratamientos prescritos podréis, según es vuestro deseo, completar la obra que ha sido el objetivo principal de vuestra existencia. No obstante, permanezco siempre a vuestro lado, junto al Espíritu de verdad que me permite tomar la palabra en su nombre, por ser yo el último entre vuestros amigos que accedió a la convivencia con los espíritus. Ellos me hacen el honor de la bienvenida. Querido maestro, qué feliz estoy de haber muerto a tiempo para estar con ellos en este momento. Si hubiera muerto antes, quizás podría haberos evitado esta crisis que no había previsto. Hacía mucho tiempo que estaba desencarnado hacía muy poco tiempo que estaba desencarnado como para ocuparme de alguna otra cosa que no fuese lo espiritual. Pero ahora velaré por vos, querido maestro. Aquí estoy, vuestro hermano y amigo, feliz de ser espíritu para estar a vuestro lado y atenderos en vuestra enfermedad. Conocéis el proverbio: ayúdate y el cielo te ayudará. Ayudad pues a los espíritus buenos en los cuidados que os dispensan, cumpliendo estrictamente sus prescripciones. Hace demasiado calor aquí. Este carbón os produce fatiga. Mientras estéis enfermo, no lo encendáis, pues aumenta vuestra presión. Los gases que de él se desprenden son deleterios. Vuestro amigo Demer. Y la segunda comunicación, él viene a decir: soy yo, Demer, el amigo del señor Kardec. Vengo a decirle que estaba junto a él cuando ocurrió el accidente, que podría haber sido funesto sin una intervención eficaz, en la que tuve la felicidad de colaborar. Según los resultados de mi propia observación y de las informaciones que recogí en buena fuente, para mí es evidente que cuanto antes se produzca su desencarnación, tanto más temprano habrá que producirse su reencarnación, a fin de que pueda completar su obra. No obstante, es necesario que antes de partir, él haga una última revisión de las obras que deben completar la teoría doctrinaria, de la cual es el iniciador. Por otra parte, será culpable de suicidio voluntario si, debido al exceso de trabajo, contribuye al desfallecimiento de su organismo, que lo amenaza con una partida súbita hacia nuestros mundos. No temáis exponerle toda la verdad para que esté prevenido y siga rigurosamente nuestras indicaciones. Luego, siguiendo en los mensajes que hay en el cielo y el infierno del doctor Demer, él, al día siguiente, estas comunicaciones que he leído, pues fueron al maestro Kardec, pero él se manifestó al día siguiente de su muerte en el círculo de los espíritas de su ciudad, ¿no? Al que él frecuentaba, y, y les dejó esa comunicación. Antón de Meg, no estoy muerto para vosotros, mis buenos amigos, sino que aquellos que no conocen la santa doctrina, que reúne a quienes se amaron en la tierra y tuvieron los mismos pensamientos y los mismos sentimientos de amor y caridad. Soy dichoso, más dichoso de lo que podía suponer, dado que gozo de una singular lucidez entre los espíritus
que se desprendieron de la materia tan poco tiempo atrás. Tened valor, mis buenos amigos, de aquí en adelante permaneceré junto a vosotros y no dejaré de instruiros sobre muchas cosas que ignoramos mientras estamos ligados a nuestra limitada materia, que nos oculta tanta magnificencia y tantas satisfacciones. Orad por aquellos que están privados de esa felicidad, pues no saben el mal que se hacen a sí mismos. En esta ocasión no me demoraré mucho, pero os diré que no me encuentro completamente extraño en este mundo de los invisibles. Me da la sensación de que siempre habité en él. Estoy feliz porque veo a mis amigos y puedo comunicarme con ellos siempre que lo desee. No lloréis, mis amigos, pues me haríais lamentar el haberos conocido. Dejad correr el tiempo y Dios os conducirá a esta morada donde todos hemos de reunirnos. Buenas noches, amigos. Que Dios os dé consuelo. Estoy junto a vosotros, de Meg. La siguiente comunicación eh, nos va a hablar del día 10 de febrero y nos va a hablar de la señora G, una señora que tenía un esguince, había sufrido ese esguince en el día anterior y esa señora pues cayó en un estado sonambúlico y de pronto empezó a soltar muchos gritos. Ella veía un espíritu inclinado sobre sus piernas, pero no podía ver quién era ese espíritu. Él hacía fricciones, masajes y hacía como tracciones, le movía la pierna, y esas maniobras dolorosas eran lo que hacían que ella quiera gritara, ¿no? Eso fue breve, duró como 10 minutos eh, y después de ahí todas las señales de ese esguince habían desaparecido y el pie de la señora G había recuperado su estado normal y ella estaba curada. Eh, Ella todavía no había podido acceder a la identidad de ese espíritu, pero en un determinado momento ese espíritu se volvió hacia ella para estrecharla la mano y ella pues soltó un grito y cayó desvanecida sobre el piso porque había reconocido al señor de Meg, y que era el espíritu que la había curado. Lo que pasa es que ella no sabía que él había fallecido. Y, y entonces, pues, se llevó ese susto al ver que el espíritu que la había curado era el del médico que había sido su médico en vida y que la tenía mucha estima. Ahí en ese momento, lo que utiliza el doctor Demer es esa cura a través del magnetismo espiritual de forma directa, ¿no? Que, que nos viene a explicar. Yo aquí os pongo la nota de Kardec, que es importante para situarnos, ¿no? Porque aquí Kardec nos va a explicar un poco el porqué de la situación feliz, ¿no? Y esa situación de espíritu feliz que podía y por qué podía vivir esa situación, ¿no? El doctor Demer.
Y nos dice, la situación del señor de Meg como espíritu es precisamente la que podía hacer presentir su vida tan digna y últimamente empleada. Con todo, otro hecho no menos instructivo resalta de sus comunicaciones. Se trata de la actividad que él desarrolla casi inmediatamente después de la muerte, a fin de ser útil. Por su elevada inteligencia y por sus cualidades morales, pertenece al orden de los espíritus muy adelantados. Es feliz, pero su felicidad no reside en la inacción. Pocos días antes atendía a los enfermos como médico y ahora, desprendido, se desvela por acudir a asistirlos como espíritu. Algunas personas se preguntarán, ¿qué se gana con estar en otro mundo si en él no se puede descansar? A estos les preguntaremos en principio si no significa nada que se hayan acabado las preocupaciones, las necesidades, las enfermedades de la vida, que seamos libres, que podamos recorrer el espacio con la rapidez del pensamiento y sin cansarnos, y que veamos a nuestros amigos a cualquier hora, sea cual fuere la distancia en que se encuentren. Les diremos asimismo que cuando estén en el otro lado, en el otro mundo, nadie los forzará a hacer algo y que tendrán absoluta libertad para permanecer en una ociosa beatitud todo el tiempo que les plazca. Con todo, en breve se cansarán de ese descanso egoísta y serán los primeros en solicitar una ocupación. Entonces se les responderá, si os quejáis de la ociosidad, procurad encontrar vosotros mismos alguna tarea, dado que las ocasiones para ser útil no faltan en el mundo de los espíritus, como tampoco faltan entre los hombres. De ese modo, la actividad espiritual no constituye una imposición, se trata de una necesidad, una satisfacción para los espíritus que procuran ocupaciones conforme a sus gustos y aptitudes y eligen preferentemente aquellas que puedan contribuir a su adelanto. Más adelante, en la revista Espírita, vamos a encontrar tres, tres, tres publicaciones relacionadas con el doctor Demer. Una en marzo del mismo año de su fallecimiento. Bueno, las tres son del año 65, la revista Espírita del 65. Una en marzo, otra en abril y otra en agosto. La que está en marzo viene a ser prácticamente idéntica a la del cielo y el infierno. Lo único distinto es estas pequeños párrafos que aquí os he traído para que lo veamos, que pone que otro alma selecta acaba de dejar la tierra. El señor de Mer era un médico homeópata muy distinguido. Por su carácter, tanto como su saber, había ganado el aprecio y la veneración de sus conciudadanos de Albi. Y es ahí donde confirma Kardec que tan solo lo conocimos por su correspondencia y la de sus amigos, pero eso fue suficiente para revelarnos la magnitud y la nobleza de sus sentimientos. Luego, en la revista Espírita de abril, eh, se va a hablar del poder curativo del magnetismo espiritual. Y en este artículo, pues se va a hablar también de esa curación de la señora G que se hizo en 10 minutos. Y van a hacer un poco una comparativa con el tipo de magnetismo si fuera utilizado el magnetismo con la ayuda de un medium y no el magnetismo espiritual. Y
y nos dice que el espíritu del señor Demer amplió el número de amigos invisibles que nos cuidan moral y físicamente y que se había manifestado como un benefactor. Que habían los hermanos de Montauban, habían recibido la noticia de su muerte y habían recibido uno de ellos una curación directa y espontánea a través del magnetismo espiritual, tan solo con la acción fluídica. Y nos va a contar otra vez, ¿no? que la señora pues fue curada en 10 minutos, que se desapareció el esguince. Y entonces lo que va a ser diferente en este artículo es que ellos hacen esa comparación, ¿no? Y nos dicen que cuando consideramos que para curar completamente una afección de este tipo, los magnetizadores mejores dotados y más expertos aplican un tratamiento cuya duración puede ser, nunca puede ser menor a 36 horas, dedicando 3 sesiones por día cada una de 1 hora, resulta que esta curación se hizo en 10 minutos a través del fluido espiritual. Bien puede considerarse instantánea y con mayor razón porque, como dice el propio espíritu en una comunicación, se trató de una primera experiencia de su parte con miras a una aplicación ulterior en caso de que fuera exitosa. Y nos pone Kardec una observación diciendo que la cura referida más arriba es un ejemplo de la acción del magnetismo espiritual puro, sin ninguna combinación con el magnetismo humano. Ocurre que a veces los espíritus se valen de médiums especiales que actúan como conductores de sus fluidos. Son los medios curadores propiamente dichos, cuya facultad presentan grados muy diversos de energía según la aptitud personal y la naturaleza de los espíritus que los asisten. Y sigue, hasta donde sabemos, la mediunidad curativa aún no se ha presentado con caracteres de generalidad y universalidad, sino que por el contrario se mantiene restringida en su aplicación. Es decir, el medium ejerce una acción más poderosa sobre algunos individuos que sobre otros y no puede curar todas las enfermedades. Se comprende que así debe ser desde el momento en que se conoce el papel fundamental que desempeñan las afinidades fluídicas en todos los fenómenos de mediunidad. Ocurre incluso en algunas personas, solo la ejercen accidentalmente en un caso determinado y puntual. Por lo tanto, sería un error suponer que porque se ha obtenido una cura, se puede obtener la totalidad de ellas, debido a que el fluido propio de algunas enfermedades es refractario al fluido del medium. La cura resulta más fácil en la medida que la asimilación de los fluidos se opera naturalmente. Según esto, se comprenden las causas principales que se oponen a que la mediunidad curativa se convierta en una profesión. Para que eso ocurra, habría que estar dotado de una facultad universal. Tan solo los espíritus encarnados del orden más elevado podrían poseerla en este nivel. Presumir de tal cosa sería incluso ejerciendo dicha facultad con desinterés y por pura filantropía constituiría una demostración de orgullo que de por sí sería una señal de inferioridad moral.
Jesús decía a aquellos que había curado: ve, da gracias a Dios y no se lo digas a nadie. Esa es una gran lección para los medios curadores. La mediunidad curativa se encuentra exclusivamente en la acción fluídica más o menos instantánea y que no se debe confundir con el magnetismo humano ni con la facultad que tienen algunos medios de recibir por parte de los espíritus indicaciones de medicamentos y remedios. Estos últimos son simplemente medios médicos, así como otros son medios poetas o dibujantes. Eso es lo que nos dice Kardec. Y muy importante lo que nos trae aquí, ¿no? Porque nos está hablando de la afinidad fluídica y que no es una facultad universal, no porque has curado una determinada afección de una persona, vas a poder curar todo el mundo que tenga esa afección o vas a poder curar todo tipo de afecciones. Va a depender de esa afinidad fluídica que ocurre de manera natural y que es muy importante para que sea así, para que la mediunidad curativa no se convierta en una profesión, por todos los riesgos y todos los peligros que pueden surgir de ello, ¿no? Y dice que incluso es peligroso, aunque no cobres, aunque lo hagas de forma altruista, filantrópica, no se debe presumir de ello porque sería una demostración de orgullo, ¿no? Luego la revista Espírita, en el mes de agosto del 65, nos va a hablar de una otra curación de una fractura también por medio de magnetización espiritual que va a ocurrir el 14 de julio también del año 65 también en Montauban y es un caso de una señora que se llama la señora Maurel. Esta señora también entra en un estado sonambúlico, eh, se la quitan el cabestrillo que llevaba, la empiezan a quitar las vendas, empiezan a moverla el brazo y empiezan con la influencia de atracción magnética espiritual para, para empezar con la reducción de la fractura, ¿no? Y proceden a hacerlo todo cuando parece que la señora había, había quedado bien, pero unos días después, un par de días después, esta señora empezó a tener fiebre y su brazo se había descolocado consecuencia de una mala posición mientras ella dormía. Y entonces se volvió a hacerlo, ¿no? Entró en estado sonambúlico, hicieron una cadena magnética y, y volvieron a poner el brazo de la señora en su sitio. Estuvieron trabajando unos días después para, para seguir con la curación y al final, unos 4 o 5 días después, la señora ya se encontraba bien. Eh, y aquí lo que nos habla, nos dice que al finalizar la sesión se produjo una escena impactante que merece ser referida aquí. Los espíritus buenos, en número de 30, formaron al comienzo una cadena magnética paralela a la que habíamos formado nosotros.
La señora Maurel, con su mano derecha, se puso en comunicación directa sucesivamente con los espíritus a la vez. Ubicada en el interior de las dos cadenas, recibía la acción benéfica de una doble corriente fluídica energética. Radiante de satisfacción, aprovechaba la oportunidad para agradecerles el poderoso auxilio que habían brindado para que se curara. Esa cadena, o esa corriente, ¿no?, de que hacen los espíritus por detrás de los encarnados, también se nota mucho en los trabajos mediúnicos. Y lo que nos dicen también aquí en este mensaje que merece la pena, es que yo estoy buscando lo que realmente merece la pena decir, porque algunas cosas se repiten y no quiero tomar más tiempo. Los espíritus acuden para contribuir al desarrollo de la ciencia humana y no para suprimirla. Y nos ponen que alguien preguntó si la curación de esta fractura, el doctor Demeg había procedido con o sin concurso de la electricidad y el calor. Y la respuesta fue, en ese caso la curación se produjo como en todos los casos de curación a través de la magnetización espiritual, por la acción del fluido emanado directamente del espíritu. Y ese fluido, a pesar de ser etéreo, no deja de ser materia, y que mediante la corriente que le imprime, el espíritu puede impregnar y saturar con él todas las moléculas de la parte enferma, que puede modificar sus propiedades como el magnetizador modifica las del agua y otorgarles una virtud curativa adecuada a las necesidades. Que la energía de la corriente se corresponde con la cantidad y la calidad y la homogeneidad de los elementos que componen la cadena de personas llamadas a proporcionar su contingente fluídico. Es probable que esa corriente active la secreción que debe producir la soldadura de los huesos y que de tal modo logre una curación más rápida que cuando se la deja librada a sí misma. Ahora bien, ¿la electricidad y el calor desempeñan algún papel en ese fenómeno? Eso es tanto más probable cuanto que el espíritu no curó con un milagro, sino mediante una aplicación más acertada de las leyes de la naturaleza a raíz de su clarividencia. Si la electricidad y el calor no son fluidos especiales, conforme la ciencia es inducida a admitir, sino modificaciones o propiedades del fluido elemental universal, entonces deben formar parte de los elementos constitutivos del fluido periespiritual. Así, en este caso, la acción de ambos está implícita del mismo modo que cuando se toma vino se ingiere necesariamente el agua y el alcohol que en ello contiene. Yo había preparado también algo para hablar de los medios curativos o curanderos, que está en el libro de los medios. Y lo que voy a sacar más para no ocupar todo el tiempo, voy a hablar de la magnetización ordinaria, que es lo que os he puesto aquí en la diapositiva, que es un verdadero tratamiento continuado, regular y metódico. Pero hay una completa diferencia. Casi todos los magnetizadores son aptos para curar si saben conducirse convenientemente, mientras que en los medios curanderos la facultad es espontánea y aún algunos la poseen sin haber oído jamás hablar de magnetismo. Estamos hablando de la diferencia de la magnetización ordinaria al magnetismo de los medios curanderos. Y luego en el siguiente epígrafe hay unas preguntas, pero eso yo lo voy a no ser que queráis luego que hablemos de ello,
esas preguntas que se hacen a los espíritus para profundizar en las características, ¿no? Yo lo que no quería dejar de hablar es que el doctor Demer con Kardec empezaron ese proceso, ¿no? De inicio de la medicina espírita. Eh, las curas siempre han operado, ¿no? En el cristianismo primitivo, incluso antes de él. Ayer nos traía, ¿no? Nos hablaba de ese cristianismo primitivo en el porqué de la vida Jesús. La Génesis también nos trae los milagros en el Evangelio y nos habla de las curaciones de Jesús y el proceso de esa medicina espírita que va tomando cada vez más espacio, ¿no? En los medios espíritas. Creo que los espíritas, hablo por mí la primera, ¿no? Nos queda mucho que aceptar y que saber, que estudiar respecto del magnetismo y respecto de cómo utilizar la ciencia espírita de manera más eficiente, ¿no? Y, y no quería dejar de comentar eso, ¿no? El pionerismo del doctor Demer después de desencarnado en esa medicina espírita en proceso de desarrollo.